Buenas noches, estimados estudiantes. Esperamos unos minutos que se unan sus compañeros, por favor.
Bien, nuevamente buenas noches con todos. Bueno, ya estamos al menos más de 30. Ya, mientras se van uniendo, vamos avanzando con nuestras diapositivas. Ya entramos o ingresamos a la unidad 2. El día de hoy haremos la parte teórica, luego explicaremos cómo es el PA2, Producto Académico 2. Ya hemos ido avanzando algo durante las 4 primeras semanas, entonces no creo que tengamos mayores inconvenientes. A ver, viendo un poco, entrando ya en la clase, acá hay una pregunta, pueden responder por el chat, ¿cuál ha sido o es tu mayor logro de esta semana en cualquier aspecto de tu vida? ¿Qué ocurrió a ver esta semana de interesante o a nivel de logro? Pueden contestar por el chat. A ver, anímense. O que viajaré de vacaciones a Ayacucho solo 4 días, dice Raúl. Bien por ti, Raúl, tienes vacaciones, qué bueno. Hasta dice que en Semana Santa Ayacucho ha estado totalmente lleno. ¿Algún logro de esta semana? ¿Algo interesante? Anímense a escribir, chicos. Lograr juntar a toda mi familia para una cena, eso está muy interesante. Qué bueno, muy interesante, ¿no? Porque obviamente los logros no solamente son pues laborales, económicos, ¿no? Hay algo importante, ve, Lady dice conseguir trabajo. Qué bueno, Lady, bien por ti, ¿no? Hablaba hace un rato, ¿no? Que no todo es laboral, familiar, qué importante, ¿no? Tener o acercarse a ese vínculo muy especial que tenemos con la familia, ¿no? ¿Alguien más que se anime a ver a contestar el mayor logro o algo especial de esta semana? Hacer los trabajos a tiempo fue bien difícil, pero se pudo, obviamente. Ya pasamos el PA1. Obviamente que es un tanto difícil, no tanto difícil, ¿no? Sino, a ver, el tema es de organizarse, ¿no? Organizarse es muy especial y cuando uno trabaja y estudia, ahí viene bastante la complicación a veces, ¿no? Trabajar y estudiar obviamente es doble esfuerzo que hacemos para lograr doble propósito también, ¿no? Eso es importante. Sabemos que en la Arquitecto, modalidad... Sí, dime. sí, buenas noches. Un Buenas noches. un pedido personal en cuanto a la entrega del trabajo. A ver, lo que Ya, pasó, les explico lo que pasó. Yo le presenté el trabajo en la clase pasada y lo tenía listo cuando lo proyecté y vio que tenía listo el trabajo. Sin claro. embargo, tuve una confusión en cuanto a la fecha de entrega. Como todos los PA se entregan los domingos, Ya, yo tenía organizado subir todos los PAs el domingo por la mañana, entonces eso fue lo que hice, ¿no? Con el resto de los cursos. Y al momento ya, de subir el PA en su curso me di cuenta que vencía el día anterior, el 15, el sábado. ya, ya. Entonces yo lo subí por la mañana del domingo, ¿no? Pensando que el domingo era la fecha de vencimiento, pero bueno, lo tenía listo como lo pudo ver. Ya, Eduardo, no te Sí, preocupes. Lo evaluamos, ya. No, no tengo mayor problema de mi parte. Eso ha sido perfecto. lo feo de la semana. Ya, Eduardo, no te preocupes. Ya, Gracias. Bueno, gracias. ok. No, no, de que hemos visto que has avanzado. Bien, a ver, continuemos. Dice, ¿qué tema te ha interesado investigar? Bueno, ahí hemos visto, ustedes han tenido la oportunidad ya de tocar algunos temas de investigación, ¿no? Tocar unos temas muy singulares, ¿no? Y obviamente ahora, y a partir de ahora, la unidad 2 ya todo el trabajo es grupal. Ya vamos indicando a ustedes cómo va a ser el trabajo. Es grupos de 5 para poder desarrollar este producto académico 2. Ahora, no es todo el PA2. El PA2 tiene producto académico 2, 3 y 4. Es consecutivo, ¿no? O es parte por parte lo que vamos a trabajar. Ya Catherine les va a explicar este tema, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, PA2, PA3,
porque en sí viene a hacer el desarrollo del artículo de revisión de literatura, ¿no? Es lo que tenemos que trabajar ahora a partir de ahora, ¿está bien? Y obviamente ahora van a ser 5 personas, entonces van a tener que decidir por algún tema. De repente están de la misma carrera porque ya tienen los grupos formados, o de repente son de diferentes carreras, ¿no? Y como indicación les diría que una forma de aprender más, podríamos decir, es tocar temas que a veces uno no conoce. Por eso se investiga, porque uno no conoce, obviamente, ¿no? Entonces, si conocer otras disciplinas también es muy interesante, no diría importante, es importante en la medida que te es útil. Yo tengo ese principio del aprendizaje, ¿no? Uno aprende porque es útil o tienes, no sé, un bienestar mayor o un logro mayor, como es, por ejemplo, tener la carrera profesional, ¿no? Entonces ahí sí tengo que seguir pues el plan de estudios, ¿no? Pero yo cuando uno sale de la universidad, ya obviamente se enfoque en algunos temas que le interesan y le tiene que dar valor a lo que investiga, ¿ve? Valor al conocimiento. Esta es una posición muy personal, obviamente. Digo, no se puede estudiar por estudiar, debe tener un valor muy especial, ¿no? Entonces, los temas que ustedes han trabajado, van a tener que decidirlo ahora o mañana, no sé, en sus grupos, ¿no? ¿Qué tema pues, ustedes es más interesante? Bien. Sigamos a ver con la verdad cuáles son los tipos de fuentes que utilizaremos en nuestra investigación bibliográfica, ¿no? También a modo de repaso. Ya sabemos que vamos a utilizar fuentes secundarias, que son artículos científicos, especializadas y académicas. Recuerden eso, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes utilizamos? Fuentes secundarias, especializadas y académicas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya haciendo un repaso, como les comentaba, entonces, ¿cuáles son los propósitos de esta sesión del día de hoy, de esta clase el día de hoy, teórica? Es revisar aspectos de la probidad académica y uso de Turnitin. Es muy importante, ¿no? Miren, cuando hablamos de probidad, ¿no? Es cuando un documento tiene pues el respaldo, tiene la solvencia de que esa información obviamente ha sido revisada y es útil y obviamente ha sido, algunos dicen arbitrada, ¿no? Porque han sido revisados por expertos. Entonces te da mucho valor a la información que uno obtiene, es la probidad, ¿no? ¿Dónde encuentro eso? Obviamente en investigaciones y fundamentalmente en nuestra asignatura encontramos en nuestros papers o artículos científicos. ¿Qué ha pasado con estos artículos que tienen la probidad? Han pasado pues por el famoso Turnitin, ¿no? Entonces el Turnitin, ¿qué cosa te da? Te da el grado de similitud en documentos, o sea, te da la copia, pues, ¿no? Y hemos hablado también sobre este tema del Turnitin, todavía no era necesario, ahora avanzaremos, lo utilizaremos. No vamos a sacar un artículo, pues, que ya se va a ir de frente a la publicación o al arbitraje o a la inscripción, ¿no? Estamos aprendiendo, porque el curso se llama Seminario de Investigación, estamos aprendiendo. ¿Cuál es el otro propósito de esta clase? Es delimitar el tema de investigación. Eso también hemos estado conversando ya, delimitar, ¿no? Decíamos poner las dos palabras claves, ¿no? Vincularlas y delimitar en espacio, delimitar geográficamente, delimitar en tiempo, delimitar en género. O sea, hay muchos otros aspectos para poder delimitar un tema, ¿no? Luego, plantear y formular el problema de investigación, que es clave, ¿no? Plantear y formular el problema de investigación es muy importante. Y enunciar los objetivos de investigación. Miren, todo esto es parte del artículo que se va a trabajar y a la vez, estimados, es parte de una investigación cuando hagan su tesis para obtener el grado. Es igualito. Igual, tiene la misma estructura, ¿no? Todo esto lo pueden encontrar ustedes en el reglamento de la universidad, ¿no? Hay un reglamento y para eso hay un formato, ¿no? Bien, en la unidad 2, que es el plan de investigación para un artículo de revisión de la literatura. ¿Cuál va a ser el resultado de aprendizaje de esta unidad? Dice, al finalizar la unidad, ustedes serán capaces de construir colaborativamente, dice, es un requisito,
colaborativamente el plan de investigación para una investigación bibliográfica. Por eso se dice que es de revisión de literatura. Vamos a revisar puros artículos científicos, ¿no? Orientada al artículo de revisión de la literatura, redactando la versión preliminar de la sección de introducción y de metodología del artículo en cuestión. Es que tenemos que redactar en esta unidad 2 la versión preliminar de la sección de introducción y metodología del artículo. O sea, esto es lo que vamos a tener que redactar, ¿no? Relación de introducción y metodología del artículo en cuestión. Bien. Importante, nos dice en esta unidad, redactaremos la introducción y la sección de metodología del artículo de revisión de literatura. Nuevamente, introducción y metodología. Pues en esas partes del artículo donde debe exponerse el plan de investigación. Ya. En esta introducción y en esta metodología, ¿qué es lo que vamos a exponer? El plan de investigación. O vamos a redactar, yo diría, ¿no? Más que exponer, ¿no? Porque ustedes redactan, suben a la plataforma y se revisa, ¿no? Bien, el primer tema que ya les estaba adelantando es la probidad académica y uso de Turnitin, ¿no? La probidad académica y uso del Turnitin. ¿En qué consiste la probidad académica? Pues la probidad académica es la transparencia y respeto de normas en la investigación, ¿no? Entonces, la probidad académica supone tener en cuenta la honestidad del uso de la información y las fuentes al respecto de las normas para citar fuentes de información. Cuando hablamos, estimados, adelante, la probidad académica es la transparencia y respeto de normas, por eso trabajamos nosotros citando. Decimos, citamos bajo la norma APA, citamos bajo la norma ISO 690. Ya estamos respetando la norma. Por eso, fíjense, sin necesidad de pasar Turnitin, haciendo las citas adecuadas, no vas a tener problema. Ya le das probidad a tu artículo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿eh? Pues dice, respeto de normas en la investigación, ¿eh? La honestidad y en el uso de la información y las fuentes. Ya eres honesto, si estás citando y estás poniendo la fuente, obviamente ya estás haciendo un respeto y eres honesto respecto a tu artículo, ¿no? Entonces no habría mayor problema. Por eso generalmente yo procuro que al final ya pasemos, porque si van pasando en cada momento se van a desesperar, ¿no? Pero hay que hacer bien las citas, es lo importante. ¿Qué más? La probidad académica también exige que toda forma de plagio debe ser erradicada de los trabajos de investigación, ¿no? Entonces ya ustedes han visto hasta a nivel escándalos, a nivel del Perú y no sé dónde más habrán escándalos por temas de plagio, ¿no? El plagio consiste en tomar las ideas o información de otros y hacerlas pasar intencionalmente o por descuido como si fueran propias. O sea, en otras palabras, que plagio es copiar y pegar, ¿no? Ahora algunos dicen, bueno, hay discusiones ahí al respecto, dicen que es copia, que es plagio, ¿no? Entonces, algunos dicen que el plagio es solamente tomar la idea, parafrasearla y por los términos y nada más, ¿no? Otros dicen que la copia es copiar y pegar exactamente, dicen, ¿no? Hay discusiones al respecto. No nos vamos a meter en eso, estimados. Lo importante de esta asignatura es que ustedes sepan citar y hacer las referencias. Con eso estamos ya avanzando respecto a la redacción del artículo de revisión de literatura. Bien. Entonces, obviamente hay una herramienta para poder comprobar cuál es el grado de similitud, dice. Y este es el famoso Turnitin, ¿no? Dice, ¿cómo evitaremos el plagio en el curso? Usaremos mecanismos para detectar coincidencias con otras fuentes. Entonces dice, Turnitin es una plataforma en línea que permite detectar todas las coincidencias entre un documento y millones de sitios en Internet. ¿Cómo funciona? Se sube un documento a la plataforma, depende del tamaño del documento, ¿no? Si tiene 15, 20, no, es rápido, pues si es más grande, una tesis, por ejemplo, demora mucho más, ¿no? Y en pocos minutos se genera un reporte que muestra las coincidencias entre cada párrafo del documento y los millones de sitios en Internet que se cotejan. Las citas no se incluyen en el reporte de coincidencias. Qué importante, chicos, ¿no? Saber citar. Las citas no se incluyen en el reporte de
coincidencias. Entonces, con el reporte se puede evaluar si hay alguna falta contra la probidad académica. Pero acá importante, fíjense, las citas, ¿verdad? Las citas. O sea, si saben citar bien y tienen, no todos son puras citas, obviamente, ¿no? Antes de una cita, hemos dicho, se hace una pequeña descripción o se hace una pequeña, no tanto referencia, ¿no? Se introduce a la cita. ¿Para qué? Y después de la cita, si está entre comillas, es directa, obviamente hay que hacer una pequeña explicación o entendimiento de lo que hace el autor, ¿no? Entonces hay que tener ahí el criterio, ¿no? El uso de Turnitin, hay ejemplos de reportes, fíjense, acá todas las fuentes, ahí te está sacando, ¿no? De dónde está saliendo 34%, 22%, todo. Te va a salir ahí tu grado de similitud, ¿no? Entonces ahí podemos tener, ¿no? Justicia, esta viene a ser un actuar, y te va señalando ahí, pues, ¿no? Lo que prácticamente ha sido copiado y pegado, ¿no? ¿No? Igual en esta parte, por ejemplo, ¿no? Es mucho mayor, pero en este caso me parece que hay un párrafo, hay cita, ¿no? Y acá nos dice, por ejemplo, entregado a Pontificia, entregado a Universidad, 100%, trabajos de estudiantes, bueno, ahí tienen ustedes el reporte que te da el famoso Turnitin, ¿no? Sí, por ahí. Sí, doctor, buenas noches. La experiencia que tengo yo con Turnitin es que incluso citando lo considera como coincidencia. Si lo que está mostrando en este artículo, bueno, en este ejemplo también ahí incluso que ese párrafo está citado, pero lo muestra como coincidencia, Lo como, muestra como, como coincidencia. ¿Sabes cuándo lo muestra como como coincidencia, copia. Eduardo? Sí, Ah, no, cuando sale copia de ti mismo. Cuando las pasa varias veces. Por eso es preferible que cuando avancen su artículo todavía al final le pasen Turnitin, ¿ya? O sea, hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Ya, porque acá está citado, por ejemplo, le está identificando como si fuese una copia, ¿no? Entonces, sí, eso pasa también párrafo cuando... aparte. Ah, entonces, por eso avancemos, hagamos bien las citas y luego al final ya pasaremos el Turnitin, Eduardo. Ya. Entonces, ustedes van a tener reportes muy bien en la participación de Eduardo, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí dice, está citado, pero está identificando como copias, ha subido 2 veces seguidas o 3 veces seguidas de repente, y ya te sale, ya te sale copia de copia, lo que tú mismo has hecho, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado ahí. Ya, ahora en esto del Turnitin, también a veces algunas personas tienen su propio, ahí, Catherine, ¿cómo les llaman? Tienen su propio, pagan para tener su acceso, no sé, tienen ahí como decir, una versión de pago para que ya les salga mejor el reporte, ¿no? Pero el arquitecto Montoya, Catherine, por ejemplo, cuando yo quiero así pasar Turnitin, un trabajo de tesis, al arquitecto Montoya le paso el archivo y él me sale bien clarito, le sale, porque él paga un derecho, algo así ocurre, no sé cómo será ese tema. Nosotros subimos a Premium. la plataforma de la Conti. Sí, Eduardo, No, no, creo que a lo que se refiere es el premium. debe ser el premium. Ah, entonces Sí. ya mayor garantía. Pero es así, pues lo gratuito a veces tiene su límite también, pues. Ya. Entonces, estimado, vamos a ver el plan de investigación. Ve. Acá hay una diferencia. Ve. ¿Qué pasa? A la izquierda ven cómo es para una tesis y a la izquierda es para nuestro artículo de revisión de literatura, o sea, para lo que vamos a hacer ahora en esta asignatura. ¿Cuál es la diferencia grandaza, no? Que en nuestro trabajo en esta asignatura, todo vamos a investigar en base a la bibliografía o a la revisión de artículos científicos. Y profesor, y en una tesis, ¿cómo es? En una tesis tu planteamiento es una investigación donde hay que tener una población, hay que diseñar instrumentos y hay que aplicar instrumentos. O sea, voy a tener que recabar información para poder trabajarla y demostrar pues mis hipótesis, ¿no? Voy a tener que demostrar. Algo que quisiera comentarles a ustedes también, ahora que el otro día que conversé con el arquitecto Montoya, es que la titulación, fíjense chicos, para que saquen su título profesional, el reglamento dice que deben hacer una tesis o pueden tener un artículo científico, pero publicado, te dice el reglamento, publicado y en una base de datos, una revista que esté indexada a una base de datos como Scopus, Cielo
Web of Science, creo, me parece, son 3. Así nos dice el reglamento. Entonces ya, pero, profe, pero ¿qué pasa? Mejor hago mi tesis. ¿Cuál es la diferencia nuevamente? Que en la tesis vas a tener que nombrar un asesor. Una vez que tienes tu asesor, avanzas con tu asesor, te demoras, y luego vienen los jurados, te revisan, no te contestas, te pasas 1 año y medio, un poco más quizás, ¿no? Y puedes hacer máximo de 3, según dice el reglamento, ¿no? Entonces, pero un artículo científico lo puedes hacer en menos tiempo, ya no tienes el asesor, ya no te importa la estructura que tienes de tu investigación, pero sí tienes que hacer una investigación para luego llegar a un artículo científico, postular a una revista, ¿no? Y luego que te aprueben, se publica y ya de frente tienes el título. Según me dice, habría que revisar, pero pueden ser de 2, de 3 personas, creo que hasta 4 personas pueden ser. Si es que aparece publicado con el nombre de los cuatro obtendrían el título profesional. Pero ya se van a obviar todo el tema del asesor, de estar el jurado, que te revisa, que no coincide, que le falta el formato, no está, ya no hay todo eso. Qué importante lo que me comentaban la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa? Yendo a este tema, ¿no? Ya el plan, para una tesis, tema delimitado, justificación, marco teórico, planteamiento. Mira, solamente para el plan de investigación, ¿ah? Planteamiento del estudio, problema de investigación, hipótesis, diseño metodológico, ¿no? Aspectos éticos, referencias, matriz de consistencia, consentimiento informado, dice presupuesto y cronograma. Pero en este caso, para nuestro trabajo, en esta asignatura, tenemos tema delimitado, sí. Planteamiento y formulación del problema, sí, de investigación, ¿no? Objetivo, sí. Justificación también va. En el otro también va justificación, acá no lo he puesto. Sí, ahí sí está, ¿no? Y marco conceptual, ¿ve? Luego viene el diseño metodológico, tipo de investigación, estrategias de búsqueda y selección de fuentes, instrumentos y estrategias, recolección, análisis de información, criterios, etc. Todos estos elementos del 1 al 5 del plan de investigación se incluyen en la introducción. En la introducción tenemos que ver estos 5 temas, no como subtítulos, ¿ah? El tema sí va arriba, delimitado correcto, pero ya el planteamiento, objetivos, justificación, ven una redacción por párrafos, como quieran ustedes, con las respectivas citas que ustedes consideren conveniente, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia entre para una tesis y para el artículo de revisión. No sé si hasta ahí tienen una pregunta por el comentario que les hice sobre la forma de titularse. Arquitecto, ¿cuál es el tiempo más o menos que uno demora en hacer un artículo? Dependiendo, Eduardo. Ahí hablaba con el arquitecto que tiene como 5 ya publicados. Me dice, depende que una investigación se pueda hacer en 3 meses, 2 meses se redacta el artículo y luego hay que ya saber a qué revista te vas a orientar o a qué congreso vas a enviar. Entonces, porque los congresos también se publican en revistas y estas revistas al publicarse es más fácil por ahí, ¿no? Si ya publican, te aceptan, ya tienes tu artículo ya en una revista indexada a una base de datos. O sea, yo pienso que un tiempo óptimo será pues 8 meses, 9 meses, ¿no? Pero un artículo publicado, por ejemplo, ustedes cuando se titulen en su diploma, no sé si seguirá la norma igual, sale en qué modalidad has estudiado, ¿no? Entonces es parte de tu currículum. Modalidad de distancia, presencial tiene más peso, dicen algunos. Pero también sale cómo te has titulado. Eso no va a salir en tu cartón, obviamente. ¿Ah? Si no sale eso y dicen, no te has titulado. ¿Qué peso? A ver, tesis o artículo científico. Artículo científico tendría más peso, por ejemplo, ¿no? Porque ha sido publicado por una revista indexada, que ha sido arbitrada, etcétera, y tengo una base de datos. Eso, para el currículum es bastante eso, ¿no? El artículo. No sé si tienen alguna otra consulta. O sea que el artículo tiene más peso que la tesis, Claro, incluso, que la incluso, misma tesis. incluso siendo, tomando menos tiempo de desarrollar. Claro. ¿Dónde demora, Eduardo? Si es que tú te presentas una revista, ahí sí te va a demorar porque es arbitrada, revisan, se demora medio año, te responden ahí, ¿no? Pero si es directo a un congreso, es mucho más fácil, ¿no?
más fácil, ¿no? Y obviamente hay que pagar, obvio, esto no es gratis. Entonces, si en tal congreso te invitan, y hay gente que ya conoce todo este tema, ¿no? Te invitan, dicen, sí, te invitamos, pero tienes tu artículo correcto, lo revisan previamente, entonces ahí te haces un pago, ¿no? ¿Dónde va a ser? Y puedes ir y exponer, ¿no? A veces el pago es 200, $300, hasta $500 creo he visto. Y ahí es una de las formas más sencillas y valiosas para poder titularse. Es más práctico, me diríamos, ¿no? Ya. Estamos viendo, chicos, para entender el tema, es que el tema delimitado arriba, no hay problema. Planteamiento, investigación, objetivos, justificación, marco conceptual, van donde en la introducción. Esa es la introducción del artículo que ustedes van a trabajar en grupo, el artículo de revisión de literatura. Hay ejemplos ahí en la plataforma, obviamente, ya. Hay ejemplos en la plataforma, no creo que tengan mayor dificultad ahí. Bien, 2. ¿Cómo elaboramos la introducción del artículo de revisión de literatura? Entonces vamos a ver cómo vamos a elaborar. A. Delimitación del tema para un artículo de revisión de literatura. Esto hemos hablado bastante, ¿no? Del tema de investigación. Hemos hablado bastante en estas 4 semanas que han pasado, ¿no? Cómo delimitar. Teníamos un tema y luego delimitar el título, poníamos, ¿no? Pero en este caso, el tema es grande. Vamos a ver qué nos dice la teoría. En la primera unidad vimos cómo y dónde buscar fuentes de información académicas y elegimos algunas primeras fuentes de información relacionadas con un tema de interés. Correcto, es lo que hemos hecho en el PA1. Ahora es momento de afinar el tema sobre la base de las primeras fuentes consultadas. Además, el tema debe delimitarse para pasar de un tema de interés general a un tema más específico, lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de la investigación es el asunto que está a borda y no debe confundirse con el título que finalmente tendrá el documento o trabajo con el que se comunican los resultados. Ya está más claro, ¿cierto? ¿Cómo delimitamos el tema de investigación? ¿No? Líneas temáticas, ¿no? Especificaciones sobre aspectos puntuales del tema general, líneas espaciales, ¿no? Marco geográfico, poblacional, institucional, lo que decíamos bastante, ¿no? Entonces, líneas temáticas, especificaciones sobre aspectos puntuales. Como decíamos, como el artículo va a revisar o tiene como referencias fuentes secundarias y tiene que ser especializada, recuerden, ¿no? Entonces, cuando es especializada, los términos que utilicemos es muy importante. Por eso dice, sobre aspectos puntuales. Creo que ahí su compañero decía hipnosis, ¿no? Para mitigar el dolor, no sé qué. Entonces, ya estamos hablando de un tema puntual. Y tiene que ser técnico, obviamente, porque es especializado, ¿no? Marcos geográficos, decíamos, ¿no? Geográficos. Ah, ya, ¿dónde es? Pues, ¿no? Si voy a estudiar a nivel de todos Latinoamérica, solamente a nivel de países del Pacto Andino, solamente voy a hacer una revisión solamente en los países, por ejemplo, en las regiones costeras, puedo hablar así, ¿no? O sea, hay infinidad para poder delimitar geográficamente, ¿no? Poblaciones o institucionales, ¿no? Depende, cuando hablábamos, ¿no? En el sector educación, ya es institucional, ¿no? O a nivel de gestión pública, pero solamente municipios, ¿no? Entonces ya estoy delimitando bien institucionalmente, ¿no? Entonces eso es importante, clave. Límites temporales, marcos de tiempo establecidos, generalmente en años. El artículo de revisión de literatura estimados tiene una característica muy singular, ¿no? Porque se tiene que especificar, como se está revisando artículos que ya fueron publicados, yo puedo decir en los últimos 5 años o en los últimos 3 meses, no sé, uno decide de acuerdo al eje temático que ustedes tengan, ¿no? Entonces, el eje temático es importante, ¿no? Entonces, eso te va a delimitar entonces, obviamente, la temporalidad, de cuándo a cuándo. Más años, más información. Para buscar es más complicado, ¿no? O dependiendo del tema. Si el otro día yo estaba, no, el sábado estaba escuchando la presentación de un libro y el presentador dice, ¿no? Hay un escritor francés que ha calculado el PBI
desde el año cero de la era, dice, a nivel de Occidente, ¿no? Entonces tenía que revisar desde el año cero en ese caso. Mira cómo se ha dado el afán, la temporalidad, ¿no? Y él demostraba que en la Edad Media China tenía creo que más del 25% del PBI mundial, ¿no? Entonces, fíjense, entonces era un artículo de revisión de literatura, pero fíjense, hasta ese año. Pero obviamente estamos hablando de un estudio pues a mayor nivel, ¿no? Mayor escala, podríamos decir. Esos estudios, por ejemplo, a mayor escala son financiados por entidades, ¿no? Nosotros tenemos que delimitar bien. Bien, dice, delimitar un tema consiste en pasar de un tema general a un tema específico. Ah, ya, hay un tema general. Ya vamos, viene el tema específico. Entonces ya nos estábamos confundiendo quizás un poco, pero ahora sí ya nos está aclarando. Por ejemplo, decíamos también en semanas anteriores, decimos, ¿no? Aprendizaje universitario. Ya está, es el tema general. Contaminación, algunos lanzan así nada más, ¿no? COVID-19. Y no es malo, por eso les decía, hay que atreverse, solamente hay que atreverse a lanzar los temas. Porque el tema, pero el tema te debe interesar, debe ser de tu curiosidad, porque lanzar por lanzar es también un problema, ¿no? Y decíamos que debe ser de acuerdo, de preferencia, de acuerdo a la carrera que ustedes están estudiando, ¿eh? Entonces, yo digo, aprendizaje universitario, tema general. A mi tema específico, la procrastinación y sus efectos en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en el Perú. Vamos a ver, palabras claves. Procrastinación, rendimiento académico, ¿dónde? En el Perú. ¿Cuál es la población? Estudiantes universitarios. Pero si yo pusiese solamente la procrastinación y sus efectos en el rendimiento académico, es un problema. No, no, o sea, estás delimitando, pero de manera muy genérica. ¿Por qué? ¿Rendimiento académico de quién? Podría poner estudiantes de educación básica regular. Ah, ya estoy delimitando. En Latinoamérica. Ah, ya muy bien en toda Latinoamérica. Pero es grande Latinoamérica, ¿no? Mucha información para trabajar. Entonces pongo en Perú. Por ejemplo, cuando se hace ya una tesis, chicos, ¿no? Tú tienes que trabajar, tienes que delimitar geográficamente en el lugar donde tú vas a aplicar tus instrumentos de investigación. No, no van a poder, de repente van a trabajar en Turquía, ¿no? Tendrías que viajar a Turquía y hacer todo eso. Para tesis estoy hablando, ¿no? Pero en el caso de artículo de revisión de literatura, podría hablar no de estudiantes universitarios en el Perú, puedo hablar de estudiantes universitarios en el Caribe. Allá. No vas a viajar. ¿Por qué? Porque tengo que recoger solamente artículos científicos del Caribe. No, no me hago problema. Pero por entendimiento de nuestras propias normas, etcétera, que existen en el Perú, ¿no? Entonces se me hace más fácil trabajar donde tú conoces, pues, el contexto, ¿no? Pues eso dependiendo del tema, ¿no? Algunos dicen, voy a tema general es corrupción, dicen, ¿no? Muy bien, hasta ahí tu tema está bien, ya tienes creo que 1 punto, 2 puntos, creo por ahí. Pero ahora, ¿cómo es tu tema específico? Acá ahí se ve. Principales causas, estamos hablando de contaminación, de la contaminación del agua en la cuenca del Pacífico. ¿Está bien? En el Perú en la última década. Miren, mientras en el primer tema específico ha hablado la procrastinación y sus efectos en el rendimiento académico de estudiantes de del Perú, ahí no ha especificado, por ejemplo, la temporalidad. Es un problema ahí. Entonces ahí tenés desde cuándo van a aparecer los artículos. Si hubiese hecho en los últimos 5 años, ya se delimita mejor. En el caso del tema general, contaminación, delimita mejor. ¿Dónde o cuándo digo? La última década, temporalidad. Geográficamente, cuenca del Pacífico del Perú. Muy bien. Términos claves, contaminación. ¿De quién? Del agua. Ya. Mira, parece que no hubiesen dos palabras claves, pero sí hay palabra clave. Contaminación y agua, porque puede haber contaminación de aire, contaminación de suelo. Los que estudian ingeniería ambiental saben, pues agua, aire, suelo, creo, ¿no? Entonces, fíjense. Otro, COVID-19, muy fácil estudiar, ese es mi tema, COVID-19. Efectividad de las políticas públicas aplicadas en países latinoamericanos para afrontar la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 entre el 2020 y 2022. A ver, vamos a entender. Tenemos efectividad, palabras claves, políticas públicas. Ahí está.
Aplicás a países latinoamericanos para, ¿cuál es mi otra, mira, ¿dónde encuentro la otra palabra clave? Emergencia sanitaria a causa del COVID-19. La otra clave. ¿Dónde? Países latinoamericanos. Ah, correcto. ¿Cuándo? Temporalidad. 2020 y 2022, claro, fue la época del COVID. Entonces, como estos dos últimos de contaminación y COVID, acá decíamos, ¿no? Contaminación, palabra clave. La otra palabra clave, agua. No, yo lo entiendo, obviamente, porque hay ingeniería ambiental, se ve esto. ¿Dónde? Cuenca del Pacífico, el Perú, última década. Pero en el primero, acá sí faltó temporalidad. Faltó temporalidad. ¿Cuándo va a ser? Pues, se te hace complejo porque acá no hay la temporalidad, ¿no? Entonces es un problema. Entonces, delimitar un tema, como les comentaba, estimados, en sí no es muy complejo, pero hay que tener el criterio para poder delimitar bien, ¿no? Y hay que también tener la curiosidad de qué temas y qué palabras claves voy a utilizar, ¿no? Más teoría acá. Para delimitar un tema, dice, es necesario tener en cuenta su viabilidad. Miren, esto es importante, viabilidad. ¿De qué habla la literatura sobre el tema? En una investigación bibliográfica, si no existen fuentes sobre el tema, no es posible desarrollar la investigación y el tema debe redireccionarse o cambiarse. Cuando lo hago muy complejo, ¿no? O sea, o busco unos temas muy rebuscados, o sea, o que no tenga información, ¿no? No sé si habrá, cuando tocan el tema de hipnosis, que siempre me acuerdo que conversamos semanas atrás, si habrá información, si es que hay, genial. Por eso, quizás antes de definir el tema, podemos explorar si vamos a encontrar o no vamos a encontrar información, ¿no? Entonces, tienen que ser aspectos relevantes o novedosos, eso es importante porque también lleva a que cada uno de ustedes se interese, ¿no? Pero cuando hay interés, la investigación debe ser algo que quiero averiguar más y quiero averiguar más porque está interesante, ¿no? Intereses personales, en este caso del equipo, conocimientos previos sobre el tema, de hecho. Cuando ustedes van a elegir el tema, pues que ya están en sexto, séptimo, octavo semestre, dirán, pues hoy estos temas me han interesado en mi carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo investigar ahí algo, ¿no? Pues quiero profundizar, porque investigar es ir justamente más allá de lo que uno pueda conocer, ¿no? Quiere profundizar, ¿no? Entonces ya empieza a profundizar el tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ya de manera más clara, ¿no? ¿Cómo se delimita el tema? El tema general debe tener un límite temático, especificaciones sobre aspectos puntuales del tema general. Yo les decía ahí palabras claves, sus dos variables, hablamos, ¿no? O tres, si ustedes van a considerar, ¿no? Pero ya tres se complejiza. Límite espacial, marco geográfico, poblaciones, institucionales, entre otros. Debe establecerse en función de la pertinencia y de la información disponible. Límite temporal, marcos de tiempo establecidos, generalmente en años, porque estamos en artículos de revisión de literatura. Deben establecerse en función de la pertinencia y de la información disponible. Cuando hablo del COVID, por ejemplo, hablaré pues 2020, 21, 22, ¿no? Quizás hasta este año. Pues no puedo hablar del COVID-19 del año 2015, ahí no hubo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso habla de pertinencia de la información disponible. ¿Bien? Ejemplos, ya hemos visto tema general, la discriminación. Límite temático, causas de la discriminación. Ahí está. Límite espacial en restaurantes del Perú. Límite temporal en los últimos 5 años. ¿Cuál es la palabra clave en este caso? Causas de discriminación en restaurantes, últimos 5 años. Una sola variable, ¿qué cosa es? Discriminación. Tu población, restaurantes, ¿no? ¿Está bien? Entonces puedo trabajar con más variables, no hay problema en el límite temático, ¿ah? Por ejemplo, puede ser discriminación en jóvenes tal, bueno, sería población también eso, si hablamos de jóvenes, ¿no? Pero si hablo de discriminación y sus efectos emocionales, ya tengo dos variables, ¿eh? Podría trabajar con las dos variables, no hay problema. Ya, listo. Bien.
Ya tenemos, por un lado, delimitado el tema. Ya sabemos delimitar el tema. Ahora vamos al planteamiento y formulación del problema. ¿Ya? Planteamiento y formulación del problema. Entonces, eso va a ir en la introducción, obviamente, va en la introducción. ¿Ya? Dice, el problema de investigación es el punto de partida de una investigación académica, como es la que en nuestro caso, o científica, ¿no? Es una investigación académica. Esta investigación académica que van a hacer, chicos, es de artículos científicos, no deja de ser científica, obviamente. El problema expresa un vacío en el conocimiento que requiere ser resuelto o a través de un proceso investigativo. El problema debe ser planteado y formulado, ¿no? Dice, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se va a plantear y formular. El planteamiento requiere de un sustento que haga evidente cuál es el vacío que el problema apunta a resolver. La formulación es el enunciado del problema en la forma de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá, ¿no? Entonces, la formulación sería cuáles son las causas de la discriminación en restaurantes en los últimos 5 años. Acá me faltó algo, restaurantes hay en todo el mundo. De repente pondré en el Perú, ¿no? No sé si acá hay que estaba para completar. Entonces, tenemos esto, ¿ve? ¿Está bien? Entonces, el problema de investigación. ¿Bien? Plantear el problema, dice, consiste en construir una explicación. Cuando planteamos el problema, estimados, ¿qué tenemos que hacer? Hay que construir el argumento, yo le diría, ¿no? Para sustentar por qué es un problema. ¿Cómo se construye, chicos? A través de las famosas citas. Pues hay que buscar, ¿no? Citas, ¿no? Ahí de esa manera se puede construir la explicación de la cual habla acá, ¿no? Y sustentada acerca de cuál es el vacío del conocimiento, la situación problemática que requiere ser abordados. Para construir el planteamiento es necesario consultar las fuentes de información, no les digo citar, caballero, ¿no? Fuentes de información que ponen en evidencia la situación problemática. El planteamiento se presenta en la forma de un texto explicativo que debe contener todas las citas directas o indirectas que resulten necesarias. No les decía, para poder explicar el problema, no necesito las citas directas o indirectas. Si no, no vamos a poder entender del por qué existe ese problema, ¿no? Bien, la formulación del problema de investigación, formular el problema es enunciarlo como una pregunta, entonces es un poco más sencillo, porque si tienes un buen tema delimitado, la pregunta sale rapidísimo o la formulación sale rapidísimo, ¿no? Que se convierte en el punto de partida de la investigación. Esta pregunta expresa un vacío que el conocimiento, ¿no? En el conocimiento que requiere ser resuelto, o sea, la investigación. En un sentido, responde a la pregunta, ¿qué es lo que voy a investigar sobre el tema delimitado? ¿No? Entonces, formulado como pregunta, no debe presentar una solución definitiva. El debate sobre su solución debe ser abierto, ¿no? Para que sea una pregunta. Bien, la pregunta de investigación representa el qué de la investigación. Debe establecerse los límites de espacio y tiempo, ya sabíamos, del estudio, cuándo y dónde. Por eso les decía, un buen tema delimitado, haces tu pregunta fácil o la formulación fácil del problema, ¿no? Debe precisar las unidades de análisis, en qué y a qué, y tiene que ser precisa, clara y concreta, ¿no? Entonces, no puede ser una pregunta de todo un párrafo. Es precisa, clara y concreta, ¿no? Acá tenemos un pequeño esquema, ¿no? La pregunta de investigación, que dice es uno de los primeros pasos metodológicos en una investigación, ¿no? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Orienta todo el estudio. A través de este se le debe dar respuesta, ¿no? Se le debe dar respuesta. ¿Qué sucede, estimados, no? Al hacer una buena formulación de la pregunta, obviamente toda tu investigación va a, va a referir o va a girar o va a contextualizar yo le llamo variables, ¿no? Que están en la pregunta, porque eso es lo que orienta toda la investigación. Cuando haces tesis, hay preguntas generales y hay específicas. Entonces yo las específicas le llamo, pues las específicas vienen a ser las subvariables de la grande, ¿no? De la pregunta general. Entonces, lo que se va a estudiar. Entonces, cuando uno revisa una tesis cuando se están graduando,
Entonces yo generalmente me voy rapidísimo a revisar cuáles son su pregunta general, preguntas específicas, objetivos generales específicos, y de acuerdo a eso uno revisa, ¿no? Entonces cuando uno ya no hay coherencia, entonces uno empieza a decir, oye, ¿qué has hecho, no? Ahí te das cuenta que una tesis no tiene sentido, no tiene lógica. Si todo lo que orienta a la investigación es justamente las preguntas, ¿no? En este caso ahí vamos a tener una sola general. Bien. Acá hay un pequeño, a ver, ejercicio. ¿Cuál de los siguientes temas contiene una delimitación temática, temporal y espacial? Dice. ¿Cuál de los siguientes enunciados podrían constituir una formulación de un problema de investigación? No sé si no tenemos ahí ese punto. Bueno, no hay, pero viendo estas dos preguntas, chicos, que hemos puesto, básicamente, vamos a retroceder un poco para explicar mejor, nos iríamos acá, ¿ve? Entonces, fíjense, acá les ponía yo, ¿ve? Vamos a poner los temas, la procrastinación y sus efectos en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en el Perú. Ah, le faltó temporalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo formularía una pregunta en este caso? Diría, ¿cuáles son los efectos de la procrastinación en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en el Perú en los últimos 5 años? Ya tendría una pregunta, pero cuando el tema está bien delimitado, ¿ve? Acá dice, principales causas de la contaminación del agua en la cuenca del Pacífico en el Perú en la última década. Tiene temporalidad, tiene tema geográfico, tiene contaminación de qué, te está hablando. La pregunta es fácil, ¿cuáles son las causas de la contaminación del agua en la cuenca del Pacífico en el Perú en la última década? O sea, un buen tema delimitado te saca una pregunta rápida. Acá dice, efectividad de las políticas públicas aplicadas en países latinoamericanos para afrontar la emergencia sanitaria causa de COVID-19 entre 2020 y 2021. La pregunta es, ¿cuál es la efectividad, ¿no?, de las políticas públicas? Interrogantes siempre va a ir, ¿no? Aplicadas en los países latinoamericanos, casi similar, varía solamente un poco la redacción para hacer la pregunta de investigación, ¿no? Bien, hasta ahí avanzamos. Pues esto ya corresponde a la siguiente semana. La siguiente semana tenemos que ver ya realmente plan de investigación por un artículo de revisión de literatura. Obviamente veremos los otros puntos, ¿no? Revisaremos lo que es la pregunta o la formulación del problema y luego avanzaremos al planteamiento. Por ahora es delimitación del tema específico de investigación y realmente formulación del problema, que es la pregunta, ¿no? Que la próxima clase vamos a hacer el repaso y luego también seguiremos explicando para no ir, porque ahora está dividido ya en más tiempo esta unidad, ¿no? Bien, no sé, hasta ahí, Catherine, explicamos el PA2 y luego preguntas del público o de todos los que están en la clase. Sí, sí, arquitecto, buenas noches. Buenas noches, estudiantes. Empezaremos presentando la unidad 2, que es el PA2. Voy a presentar en qué va a consistir el trabajo del PA2, que ahora es grupal. ¿Me avisan, por favor, si logran ver? Sí, ¿no? ¿Logran ver, chicos? Sí, señorita. Sí, sí, sí. Ya, bien, empezamos con el producto académico número 2, chicos, que en este caso, como ya saben, el tema es abierto. Ustedes, como son 5 integrantes, 4 y 6, que ya se ha distribuido, en este caso el arquitecto ha dado grupo, ¿no? A unos 2 grupos que son de 6. Y bueno, el trabajo va a consistir en esto, ¿no? Como ya hemos empezado en la unidad 2, que es la delimitación del tema, aquí nos da la consigna, ¿no? ¿En qué va a consistir? La introducción, la metodología y las referencias, ¿no? En la introducción vamos a presentar el tema del color azul. Va a ser en color azul resaltado. El planteamiento y formulación del problema va a ser en color verde. Objetivos de investigación, color marrón. Justificación, color rojo. Explicación de conceptos clave, color negro. En cuanto a la metodología, que ya lo vamos a ir viendo en las próximas semanas porque todavía no se ha explicado, también los criterios de exclusión
e inclusión también son de color azul. El procedimiento de búsqueda, que ahí van a hacer un cuadro de dónde ustedes van a sacar la información. Ahorita les voy a enseñar un modelo. Y lo mismo, ¿no? Las referencias respetando la norma que corresponde a su tema, ¿no? En este caso, APA o ISO. También en cómo se va a presentar el trabajo, los apellidos de cada estudiante y este es el formato, ¿no? Este es un breve resumen, ahorita les voy a dar un ejemplo. Aquí en el título van a poner el título, en autor, los nombres de cada uno en orden alfabético y su NRC. Luego pasaremos a hacer lo que es la introducción. Dentro de la introducción vamos a encontrar el planteamiento del problema y formulación del problema con sus objetivos, como ya lo mencionamos aquí, justificación y sus conceptos clave. Luego pasaremos a realizar los subtemas de su título que van a investigar, la metodología, tipo de metodología que están utilizando y el listado de los artículos seleccionados. En este caso, como son 5 estudiantes, cada estudiante va a trabajar 3 ejemplos. En total serían 15. Si son 4, van a ser 12, ¿no? Y así sucesivamente. Y las referencias. También quiero que se fijen en lo que es la rúbrica, todo lo que se va a calificar. En este caso estaría aumentando lo que son la metodología de criterios de exclusión y el uso de citas, ¿no? Con lo que son los objetivos y justificación. Ahora voy a presentarles un trabajo que es de la carrera de psicología. Ya les había mencionado los colores que van a tener que resaltar, en este caso que es el título del artículo, la ansiedad y depresión en los adolescentes de educación secundaria en tiempos de pospandemia. Ahora, luego vienen los integrantes, sus datos y su NRC. Luego viene su carrera y su correo institucional. Luego procederemos a hacer una breve introducción, ya saben, con las citas que ya se han mencionado. Y luego pasamos a lo que es el problema general, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Tengan en cuenta que el problema general y objetivos específicos va a salir bien planteado si ustedes han planteado bien su tema, ¿no? Su título. Luego pasamos a lo que son los postemas. En este caso lo han trabajado hasta aquí. Y luego vamos a trabajar lo que es la metodología. En este caso la metodología vamos a hacer la búsqueda de los 15 artículos. Es el listado que ya les había mencionado. Aquí se va a trabajar los criterios de inclusión e inclusión que ya posteriormente lo vamos a explicar en las siguientes semanas. Y esta es la tabla del listado que ustedes van a trabajar. Los autores, el de dónde han conseguido la base de datos, en este caso es de EBSCO, de Cielo, de Scopus, hay varias bases de datos, ¿no? Y van a tener que poner pues en los nombres de los autores, el título del autor, el año y la revista. Y por último vamos a culminar con el análisis de los artículos del cuadro y las referencias bibliográficas. Luego, para culminar, también quería comentarles que para este periodo, la universidad, bueno, la plataforma ha incluido, pues, ¿no? Lo que son los anexos, que es la matriz de consistencia. Para eso, ustedes van a tener que desarrollar bien lo que es el planteamiento, objetivos, y objetivo general y objetivos específicos, tanto como palabras clave, conceptos claves de sus temas y las fuentes. También se va a calificar, en este caso, lo que son las reuniones grupales, ¿no? Ahora, el hecho de que ustedes estén trabajando de manera grupal tiene una nota también independiente. Aquí se va a registrar con lo que son las capturas de pantalla. Y luego ustedes mismos, poniendo en orden alfabético los integrantes de sus compañeros, van a calificar. Cosa que así nadie se perjudique en el trabajo. Ya, chicos, si tienen alguna duda, me avisan. Lo aclaramos aquí con el arquitecto. No, el trabajo lo va a mandar solo el jefe de grupo. Solo se va a enviar un trabajo.
¿Alguna otra duda? Arquitecta, buenas noches. Sí. Sí, Una dime, consulta. Raúl. ¿Podría explicarme un poquito más con respecto a la metodología? ¿Solamente es el tema de inclusión y exclusión? Sí, Raúl, ¿Qué? eso, como hoy día lo hemos avanzado solo una parte, la próxima clase vamos a empezar con eso. Todavía no hemos avanzado. Ajá, la próxima clase, Raúl, vamos a explicar el temas de exclusión e inclusión, ¿ya? Con Vamos ejemplos. tranquilos. Ahorita preocúpense en definir bien su tema, estar buscando información sobre ese tema y delimitar bien. Eso es lo clave ahora, ¿ya? Sí, Eduardo. Sí, arquitecto. Solo para tener claro el tipo de texto en cuanto a los artículos científicos. Va a ser un tipo de texto expositivo, ¿verdad? No argumentativo. No, exacto. Expositivo, explicativo, nos dice acá la teoría, ¿ya? Ya, gracias. Okay. Sí, Zulma. Arquitecto, disculpa. No lo entendí bien. ¿Son 3 artículos que vamos a hacer? Sí, Zulma, vuelvo a presentar ya. Es un cuadro de todos los artículos que van a conseguir con tus compañeros. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a hacer un cuadro. En este caso, si son 5, cada alumno va a presentar 3 y serían 15. Por decir, tú encuentras un artículo con este título, ¿no? Sentido de vida y su asociación con la ansiedad y la depresión en jóvenes. ¿De dónde sacaste de qué base de datos? De EBSCO, lo mencionas. Encontraste el 2 y el 3. Ahora, el 3, el 4, 5 y 6, otro compañero. 7, 8, 9 y así sucesivamente. Es un artículo que aporte al título de su investigación. No sé si me dejo entender. Sí, ya. Ya, listo. Profesor, una consulta. Yo le escuché decir que el, el artículo o el grado que se reciben al final, el de presencial tiene más peso que el de a distancia. ¿Por qué es el peso? O sea, el resultado del que estudió a distancia es menos que el resultado que No va a dar tanto, el esto. ¿A qué se refiere Raúl. con eso? O sea, no hay alguna norma que diga que tiene mayor peso uno que el otro, ¿ya? Pero algunas instituciones, generalmente las que hacen estudios de posgrado, a veces le dan mayor peso ellos de manera muy cualitativa a los que han estudiado en la modalidad presencial que en la modalidad a distancia, ¿ya? Pero no hay una norma que diga, no, esto vale menos, más. La ley universitaria no dice eso, ¿no? La ley universitaria habla de la presencial y la semipresencial, nada más dice. Y bueno, como norma salió que en la parte posterior del cartón aparezca la modalidad de estudios, ¿m? Pero no hay algo más al respecto. Te digo, algunas instituciones consideran más o menos eso. ¿Ya? No te esté preocupando mucho. La formación de grupos están preguntando, Catherine. Sí, arquitecto, ya todos ya tienen grupo. Ya mandé los grupos ya consolidados con los alumnos que me han enviado la lista. Leonardo, ¿de qué NRC eres? Poca León.
A ver, el alumno Pauca León, su grupo está conformado por Palomino Catasi, Torres Laguna, Velázquez Raurrau, con ellos. Ellos son tu grupo. Son los 5 estudiantes que restaron porque el resto ya me había enviado toda su lista. Consulta, esa lista está colgada en el aula virtual, ¿verdad? No, está en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguna manera de poder colgarlo en el aula virtual? Porque no Claro, lo estoy puedo en el subir. WhatsApp. Te O mando al el link menos, ahorita ya, por favor, para que te unas y lo vuelvo a reenviar. Si tuviesen algunas preguntas más, dudas sobre la limitación del tema, cosas más específicas. Profesor, la estructura de una revista científica y con una tesis es lo mismo. No, Raúl, definitivamente que no. Las tesis tienen repositorios, que las revistas tienen artículos científicos. ¿Está bien? Ok, profesor, gracias. Disculpe, profesor, buenas noches. Una consulta. En mi caso, mi grupo está conformado por estudiantes de ingeniería y también de ciencias. En este caso, ¿cómo se haría la referencia? ¿En APA, en ISO? ¿Está apagado su micro? Depende del tema, Heber. Si el tema tiene que ver con ingeniería en ISO, si el tema tiene que ver con ciencias sociales o ciencias económicas, contables, lo hacemos en APA. Ok, gracias.
El alumno Raúl Aguado ya le está aquí. Sí, arquitecta, buenas noches. Raúl, Sí, quería pedirte que por favor verifiques tu entrega del PA1 porque me has enviado un trabajo que no corresponde al curso. Por favor, verifícalo. Oh, ah, sí, ya, ok. Ahorita, Está con el nombre de otro docente y no está el formato que debe ser, ¿no? Ni el tema, ni las citas, no hay nada. Fíjate, por favor, para poder actualizar tu entrega. ok, gracias. Ya. Arquitecta, un favor, sí fue un error, recién me he dado cuenta, disculpe usted. Este, para guardar, para eliminar Raúl, elimínalo y lo voy a habilitar hasta las 11, ¿ya? ya, gracias. Ya.
Arquitecta, muchas gracias. Ya lo envié. Ya, Raúl, no te Ya preocupes. llegó. Me van a restar los 2 puntos por retraso. Sí, sí, Raúl. Ya pues, señorita, Mentira. sí, yo lo tenía hecho. Incluso, No te preocupes, Raúl. Por eso te estoy avisando. Estoy revisando de todos los alumnos, porque hasta incluso me han enviado en la unidad 2 y todavía no hemos dicho en la unidad 2 nada. No se preocupe. ya, señorita, muchas gracias, porque yo lo había enviado con anterioridad todavía. Sí, hace rato escribí al grupo, como no me decías nada, o dije de repente ese es su trabajo, pero ya bueno, mejor lo comento. Dije, Ya, no, muchas gracias. ya, no hay problema. Ok, lo que ya, bueno, no tienen dudas, pueden estar saliendo de la sesión, no hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.